Desde hace 25 años en la ciudad de Bogotá, tanto en el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo y en el nuevo Instituto Distrital de las Artes, la danza ha tenido un representante del sector denominado gerente, el cual tiene la responsabilidad de velar por las políticas del sector. Desde 1995 hasta el año 2019 han ejercido este cargo 7 gerentes de danza. Y para la celebración de los 30 años del Foro de Expertos en Danza, los tenemos a todos hoy invitados, para que ellos nos hablen sobre los retos y desafíos de la danza en la ciudad de Bogotá en estos nuevos tiempos. Anoche pensaba cuál sería el desafío que tiene un sector como la danza en un país que está en proceso de reestructurarse y que tenga la capacidad de estar proponiendo y siendo partícipe de la política pública, de la formulación de las iniciativas, y que rompamos un poco la política de asistencia que se ha dado durante muchos años en Colombia y en Latinoamérica, ese estado de bienestar, y permita generar unos sectores más autónomos. ¿Por qué el Estado o por qué la política pública sigue o no ha abordado o debe abordar, mejor dicho, no lo hablemos del pasado, hablemoslo a futuro, porque esa es la invitación que hacemos, de hablar los retos y desafíos a futuro? Yo veo que en un país que está en posacuerdo, no en posconflicto, porque el conflicto está todavía en posacuerdo, hay unas firmas y unas disque buenas intenciones. Yo pensaría que los nuevos o los que sean los gerentes de danza deben comenzar a ser coherentes con esos desafíos, porque yo veo que la danza sigue, bueno, esto es genéricamente, en general la danza, no toda la danza o toda la gente que hace danza, sigue metida en una burbuja. Uno ve que los teatreros están hablando de la realidad, subiendo la realidad social del país, los músicos la cantan, los pintores la pintan, los poetas la declaman, la cuentan, la vuelven poesía. O sea, si yo soy artista y estoy en cabeza de la gerencia de danza, quisiera hacer 1000 cosas como artista, pero tal vez no es mi papel como artista lo que tengo que ver ahí. O sea, yo tengo que ver qué está haciendo la gente, cómo lo está haciendo y cómo de alguna manera hacer un proceso transversal que apoye esos procesos y que apoye el momento en el que están esos procesos. O sea, yo creo que las necesidades de la danza son las mismas siempre y van a seguir siendo las mismas siempre, lo que cambian son los escenarios. En términos de los desafíos y del presente, de pensar en el presente, de cómo al mismo tiempo lo que mencionaba Tala, de cómo proveer y promover y facilitar unos ejercicios de un sector autónomo, pero también de cómo reconocer que nosotros tenemos una institucionalidad pública para las artes y que en esa medida la institución todavía está en un ejercicio de construcción. Eso significa que todo el proceso de la formalización, de la regularización, de los procesos jurídicos, administrativos, todavía son muy jóvenes para las artes, todavía allí hay muchísimo terreno que construir y en esa medida, por eso lo pienso en doble vía, es decir, la institución todavía tiene muchísimo que construir en ese lugar de identificación y de apropiación respecto de unas prácticas como las prácticas artísticas, como un campo de saber, un campo de acción como son las artes, pero al mismo tiempo como nosotros como ciudadanos, porque yo me pregunto mucho hoy si estaremos hablando de gremios o si estaremos hablando más, como por eso hablo del bien público en términos de que somos ciudadanos y que también estamos en esa construcción inmersos allí como agentes de un bien público. Bueno, yo creo que el desafío sigue siendo el mismo. Yo no creo que haya variado mucho ni que variará en muchos años porque digamos que hemos estado en un camino importantísimo, pero creo que apenas han sido unos pasos en dos sentidos. Quiero decir, por un lado,
la consolidación de un sector, la consolidación de unos agentes que optaron por una profesión desde las artes y en este caso desde la danza, y cómo ofrecer, digamos, posibilidades para que eso que esos agentes quieren se pueda desarrollar, ¿cierto? Cómo brindar posibilidades y oportunidades para que las ideas de esos agentes, que son nuestros bailarines, coreógrafos, directores, en fin, todos los agentes de ese campo, puedan desarrollar y materializar sus propuestas. Creo que ese es un desafío que ahí vamos. Y otro que es la relación de la danza con la gente. Creo que la danza como disciplina, la danza como cuerpo, la danza como política, la danza como acción, ahí va, digamos, ese sí que va un poquito más en pequeño. Sin embargo, sí pienso que hay una parte que nos toca a todos y es cómo vender la danza, cómo comercializar la danza. Yo sé que esto es casi que satánico decirlo, pero también hay que pensar en eso, porque cuando estamos hablando que no tenemos la oportunidad de llenar teatros, de ser visibles, de vender la totalidad de una sala de 100 personas, ni siquiera, donde todavía tenemos esos retos, la música está en otro punto. Inclusive el teatro, a pesar de que también comparte esos retos, está también en otro punto. Pero siento que es algo que es un reto muy grande poder trabajarlo y poder ser conscientes, porque muchas veces se demoniza de que somos unos vendidos si vienen a comprar las boletas, solo las compran para los internacionales, es lo que yo he escuchado. Es que a lo nacional no le dan el espacio, no le dan el lugar, o a la gente no le importa, o a la gente no le interesa. El asunto de los beneficios que puede tener un sector desde una perspectiva de asistencialismo, sino volver, y creo que todavía en Colombia falta que se entienda que tenemos derechos culturales y que los derechos culturales son parte de los derechos humanos y que en ese sentido, si se garantizan condiciones para otros sectores, también la cultura debe tener unas asignaciones previstas y debe haber un compromiso claro con un sector como el cultural. El problema que veo en este sentido es que tal vez sí hemos dejado un poco el diálogo bastante cerrado, en el sentido en que se entrega un estímulo, se entrega un apoyo, pero es poca la conversación que acompaña lo que se entrega. Este tema del derecho cultural estamos obligados, además en un país que recién en algunos sectores empieza a entender que la cultura también es un elemento del que puedes disfrutar y que puede venir a alimentar su cotidianidad, sobre todo estas comunidades que vienen del conflicto. Yo por fortuna estoy ahora con el tema de artes y posconflicto y encuentro en comunidades en Montes de María, en Catatumbo, que efectivamente volver a recordar aquello que la violencia y la guerra cayó, es muy importante que vuelva a aparecer, de lo contrario no va a haber transformación. Un segundo elemento que quisiera mencionar y que concuerdo perfectamente con Sonia es esa danza para qué, danza para quién, dónde están las ciudadanías que demandan nuestro oficio, ¿no? Y cómo nos ocupamos cada día de tender puentes para que la gente pueda tener una experiencia de lo que puede significar la danza en su vida. Entonces siempre veo que aquellas personas que vienen a una experiencia, no sé, ya que veo a Ricardo acá de Cuerpo Peatón o en algunos espacios regionales en donde pueden hacer parte de un performance o una rueda de bullerengue, solamente lo que pasa allí conecta y puede ser un espacio que nos devuelva un poco esas ciudadanías que a las salas no están llegando. Y en esto pues la necesidad de vernos como ecosistema, que tenemos unas relaciones con otros ámbitos que no hemos abierto diálogo, que es difícil. La misma educación, o sea, es increíble que ayer veíamos un poco balance de políticas en los últimos años y seguimos en el mismo lugar de cuando se soñó el SINFAC. O sea, no hay articulación entre educación y cultura, ese es un desafío gigante. Y cómo el trabajo sobre el cuerpo también hace parte de esas agendas, cómo estamos allí como instalados. No sé si la gerencia de danza tiene la responsabilidad de la formación en danza en la ciudad, o tiene que ver con la Secretaría de Educación o Ministerio de Educación. No sé si la gerencia de danza tiene que ver realmente con atender sectores etarios y decir, bueno, ustedes también bailan, ustedes tenemos que tener política, o es integración social el que tiene que hacer eso.
No sé si tenemos que atender, la gerencia de danza tiene que atender la danza de manera amateur, de los niveles amateur, semiprofesional, o es la danza en ese nivel profesional. O sea, ¿cuál es el alcance de la gerencia? ¿Cuál es el papel real de la gerencia? ¿Y cómo encuentra esos actores que pueden atender otras necesidades y cómo articula esas necesidades, esas necesidades de la danza, pero que no son realmente directamente responsabilidad de la gerencia? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos, porque de todas formas la gerencia no puede solucionar todos los problemas de la danza en Bogotá. Yo tengo tres reflexiones sobre lo que se ha dicho aquí. Uno, que es un juego perverso eso de yo quiero vender boleta, pero sin embargo programo gratis. Es un juego perverso. Nosotros, las industrias culturales privadas, lo hemos sufrido. Es decir, tenemos un espectáculo, uno de nuestros festivales, y vamos y se lo ofrecemos a un colegio, o a una empresa, o a otro lugar, y dicen, pero este grupo que usted me está vendiendo, ¿ganó en IDARTES? Sí, es ganador. Ah, no, yo espero que para comprar la boleta o para comprar el espectáculo, yo espero que lo presente IDARTES porque es que el IDARTES lo presenta gratis. El otro aspecto, un poco lo que decía Ángela, nosotros tenemos ideas y propuestas, pero no somos los que tomamos, es decir, cuando decimos nosotros tiramos línea, marcamos política pública, es una quimera, es decir, es una lucha contra molinos del viento. No determinamos, no somos los últimos que estamos determinando, sino dependemos de nuestros jefes superiores. Y último, los diferentes sectores de la danza, que debería ser un solo sector. Los diferentes sectores de la danza, y eso lo vimos durante los foros desde el jueves hasta esta mañana del día domingo, no están organizados. Es decir, no están organizados ni como una fuerza contestataria individual. Se decía en varias oportunidades, no digo nada contra el funcionario público porque me lo he hecho de enemigo y es mejor no protestar para que el funcionario público esté a mi lado y me dé los 20 pesos que me puede dar, porque si me vuelvo una piedra en el zapato para el funcionario público, pierdo esos 20 pesos que en últimas me sirven. Entonces yo sí creo que si no estamos en una institución como un sujeto político consciente y claro en que quiere hacer un cambio en favor de una dinámica, pues también está en el sector velar porque quienes estemos en estos lugares realmente tengamos un papel activo frente a la danza y los procesos que puede desarrollar y en lo que puede impactar. Y pienso que quizás hoy uno de los desafíos a nivel de lo público es cómo entender este campo productivo, que ya no es un campo que en otro momento lo entendimos desde unas dimensiones muy claras, ¿no? Entonces tenemos todavía una política de estímulos que está en el campo de la formación, en el campo de los estímulos para la investigación, los estímulos para la creación, los estímulos para la circulación, cuando hoy los procesos actuales, contemporáneos digo actuales en toda su movilidad, están integrando todas las dimensionalidades, ¿no? Y estamos hablando del campo de la creación para generar procesos formativos o viceversa, ¿sí? Se están generando procesos de circulación no solamente para generar procesos de comercialización, sino también de construcción de conocimiento. Estamos en un momento de la transversalidad que quizás ese es uno de los desafíos de la política pública, donde tanto las dimensiones como los procesos, como las disciplinas, como los distintos actores y agentes de un campo empiezan a tener, entonces ahí viene la segunda palabra como desafío, la interdependencia, pero también la interconectividad de todos esos agentes y de todos esos, digamos, distintos campos de acción. Creo que cada momento ahí sí trae su afán, ¿no? Y que cada momento tiene como su reflexión y en este momento, claro, ya hemos consolidado una serie de etapas y ahorita de pronto la pregunta que más surge es la productividad y de pronto cómo hacer sostenible, digamos, lo que hacemos o cómo
poder capitalizar económicamente los aprendizajes y demás. Pero siguen estando también otros cuestionamientos que siguen siendo pertinentes y que creo que es necesario que quien esté al frente de la gerencia se siga preguntando esas mismas cosas, porque eso es lo que ha hecho precisamente, ha forjado, digamos, esa política cultural, esa política artística que hace muchos años no existía, ¿sí? César mismo nos contaba cómo era que despachaba hace 24 años, ¿sí? Entonces creo que todo eso se ha venido construyendo gracias a que ha habido esa reflexión. Y creo que sigue siendo muy importante, obviamente, que nuestros sectores se afiancen en el conocimiento no solo de su saber disciplinario, en este caso dancístico, sino también en otros saberes. Pero me parece que es muy importante aclarar cuál es el alcance de la gerencia y cómo se llega a acciones concretas con esas políticas aterrizadas, acciones concretas y a un lenguaje mucho más digerible, un lenguaje mucho más cercano a los actores de la danza. Entonces cada vez que entra alguien como gerente dice, o sea, yo era parte del sector y miraba de lejos al gerente y decía, no. Cuando entro como gerente entonces me empiezan a mirar a mí al contrario, entonces como digo, wow. O sea, siempre, es esa posición, o sea, estamos peleando, o sea, no estamos del mismo lado. O sea, yo te pido, tú me dices no, yo te demando, o sea, o sea, nosotros somos representantes del sector en la política pública, no somos representantes de la política pública para pelear contra los sectores. Entonces, es cómo reconciliarnos realmente con los sectores y que ellos entiendan que lo que queremos es los gerentes o la gente que esté como cabeza en las instituciones, lo que quieren es apoyar los procesos de los diferentes sectores. Porque los funcionarios públicos nos come el día a día en todo lo que tenemos que hacer y eso hay veces yo también me cuestiono mucho cuál es el rol, o sea, tiene que haber más gente haciendo más cosas o uno se dedica a sentarse y pensar y luego mirar cómo lo hace, pero creo que todos sabemos aquí cómo es eso y que uno está sobreviviendo también a solamente contestar 150 correos diarios y que llega un punto donde uno está con tantos frentes y claro, llega una persona, venga, sentémonos a conversar y uno está literalmente en un estado de pánico porque no puede cumplir todo lo que tiene que cumplir. Que hay que pensarse también el tema del impacto, qué es lo que impactamos, a dónde impactamos. Siempre estamos corriendo por impactar, por llenar listas, por cumplir metas, pero ahora la verdad creo que en este momento es como también hacer reflexión y decir qué tanto se ha construido, qué tanto hemos hecho y que estamos dispuestos a seguir trabajando y continuar. Y por eso quería cerrar para agradecerles. Actualmente estoy en la gerencia de danza y definitivamente es un campo ganado. Quizás podría decir que tengo todo este recorrido detrás, digo, de cimientos que se han construido y que es gracias a eso que hoy uno encuentra seguramente una mayor facilidad en otros momentos. Se fueron forjando y se fueron construyendo otras cosas que hoy permiten que sea posible, digamos, generar los procesos que se están generando actualmente seguramente con mayor facilidad. Para mí es muy difícil, pero seguramente es con mayor facilidad. El foro virtual es un espacio histórico para dejar un registro de rostros, voces y pensamientos de los protagonistas de la danza.